No, no, por supuesto, las barbaridades que dijiste antes. Eso Bien. no lo va a haber escuchado nadie. Quiero... Me decías que vos viviste por acá, o sea, que vos creciste en esta zona y me interesa para arrancar, no solo agradecerte por haber venido acá, por tener tiempo para esto, sino que me interesa hablar de ese... Si hacemos un Cool Fast Origins, digamos, o sea, si a vos de chico te decían... si a vos de chico te decían qué querés ser de grande, decías quiero ser ministro de producción de un país endeudadísimo con con el FMI, con nuestros problemas, con todo, o qué te pasaba, digamos. No, claramente, como todos los chicos, quería ser futbolista. ¿Querés jugar al fútbol? Quería jugar el Mundial. Vos pensás que, mira, yo... El Mundial, o sea, bueno, pero arriba, digamos. Mundial 78 tenía 6 años. Sí. 86 tenía 14. Pensá que yo a los 14 ya había visto a Argentina campeón del mundo 2 veces. No, claro, no. Estaba mal acostumbrado. No, claro. Todas las expectativas están Sí. desordenadísimas. Entonces, primero futbolista. Después, bueno, claramente me da cuenta que no podía ser ni aguatero del equipo de fútbol. Después, bueno, me gustó mucho la música. La segunda opción era el rock, la música. Pero bueno, también la vida me fue llevando a otra gran pasión que tuve de chiquito, que era la política, entender los problemas de la Argentina, la economía, y ahí, bueno, ahí me fui yendo para este lado. Pero sí, si me preguntás a los 14, 15 si me imaginaba esto, por supuesto que no, de ninguna manera. Y música. Sí. Entiendo que ahí incursionaste más, ¿no? Porque, o sea, o llegaste a hacer, o sea, ¿vos tocás algún instrumento? Sí, yo toco la guitarra desde chico, desde los 13 años que toco la guitarra. Tuve varios grupos de rock en general. Y bueno, pero me gusta mucho la música en un montón de géneros y bueno, más recientemente, mi mujer es mexicana y canta extraordinariamente bien. Y bueno, hace algún tiempo surgió, porque ella también viene del rock, pero se empezó a enganchar mucho con las rancheras, con la música mexicana más tradicional, la revalorizamos, así que bueno, la acompaño. Ahora estoy con algunos problemas de tiempo, ¿no? Pero cuando tengo un rato, bueno, ensayamos y bueno, la verdad que es una gran cantante. Tenemos un pequeño grupo que se llama Yamina del Real, que es nombre de mujer, y sus Matías, porque los dos guitarristas tenemos el mismo nombre. Así que, o sea, ese grupo existe ahora. Existe, sí, obviamente tiene poca, entre la pandemia y los problemas de tiempo, hace un montón que no tocamos, pero sí tocamos en 2018-2019. Ah, mirá, Sí, y me estás diciendo que se están volcando a música más tradicional mexicana. O sea, están haciendo el giro Luis Miguel cuando él... Fuiste duro, eso fue un... No, ¿cómo duro? Es un elogiazo, cuando ubicás cuando Luismi primero la pega con un nivel de contundencia total muy pop, pero después hay un momento donde Luismi dice, basta de esto, me cansé, voy a mis raíces, voy a mis origins, y saca romances, saca los boleros, la rompe toda. Mirá. No es nuestro no es nuestro gusto. Sí, obviamente la música mexicana tradicional, las rancheras, es algo que valoramos mucho, pero en otro registro. En otro registro. Pero bueno, no, de hecho están las canciones en Spotify, así que está disponible el sencillo de 3 canciones que grabamos hace un par de años. Buenísimo. Así es. Lo voy a recomendar, vamos a aprovechar para hacer el auspicio. Claro. ¿Cómo se llama de vuelta? Yamina del Real y sus Matías. Sus Matías. Claro. Uno de esos soy yo. Es espectacular. Uno de los Matías sos vos. Claro. Ministro de Producción es espectacular. Espectacular. Bueno, entonces, vuelvo. Vos estabas, futbolista no. Música igual es algo que entonces seguís practicando. Sí. ¿Y qué? La guitarra me dijiste que tocabas. Así es. ¿Y siempre estuvo presente igual entonces la política? ¿O cómo surge? ¿En qué modalidad surge hacer política? O quizás el arranque no es hacer, es que te interese al menos, ¿no? Mira, a mí me entusiasmó mucho el regreso a la democracia. Cuando vuelve la democracia a fines del 83, yo tenía 12 años. Y la verdad para mí eso fue un momento, bueno, de reverdecimiento de la política en Argentina y me entusiasmé, me sumé. También debo decir, mi primer recuerdo como persona de niño, a los 4 años, es un recuerdo triste, un recuerdo en plena dictadura que tiene que ver también con la política, porque resulta que, bueno, mi madre militaba en ese momento, sigue siendo militante peronista de toda la vida, y
en ese momento militaba en su actividad sindical, que era el CETERA, y bueno, como todo militante político, sufría apenas iniciada la dictadura, las angustias, ¿no? Y bueno, el recuerdo duro es un día de un operativo de los grupos de tarea de la dictadura, que entran al edificio donde vivíamos, y bueno, ella obviamente muy angustiada, cualquier militante pensaba que podía tocarle a esa persona, ¿no? Bueno, finalmente... ¿A tu casa? Entran a un departamento que tendría 3 pisos en ese momento, me acuerdo. Y bueno, entran, en realidad después era un grupo de apoyo para un operativo en la calle de enfrente, en un edificio de enfrente. Pero bueno, la angustia de mi madre la tengo presente, y además al día siguiente, me acuerdo, mi madre me pide ayuda para empezar a esconder y destruir material político. Ya tenía pegadas fotos de Perón, de Evita, con plasticola, me acuerdo, en la pared. Así que el primer recuerdo de mi vida que tengo, tenía 4 años y medio, era despegando para esconder lo que era cualquier cosa que pudiera poner en peligro a un militante, una militante, ¿no? En plena dictadura. Así que por eso digo, si me preguntás por la política, la tengo presente en sus diferentes formas y en recuerdos así también duros, ¿no? Obviamente duros, hay gente que tiene recuerdos mucho más duros, ¿no? Estoy hablando de algo que en definitiva no tuvo mayores consecuencias que ese momento de angustia, ¿no? Pero bueno, simplemente como hablando de lo que son los recuerdos vinculados a la política. Y sí, como te decía, bueno, ya a los 12, el regreso a la democracia, que fue realmente para los que hemos vivido aún de chiquitos, salir de esa angustia y esa tragedia que fue la dictadura militar. Y bueno, y ver nuevamente, bueno, algo que era nuevo, ¿no? Pues no existía realmente el debate político, era todo a escondidas. Se venía así del 82, de aquella marcha de la multipartidaria que terminó una represión feroz, con muertos, incluso antes de la guerra de Malvinas. Así que bueno, ese es el momento. Ahí entré a la secundaria, empecé a militar en la secundaria, en el centro de estudiantes. Así que bueno, esos son los recuerdos que tengo de los inicios de la política. ¿Cómo? ¿Dónde hiciste la secundaria? En el Carlos Pellegrini, en el Pele. Ah, sos del Pellegrini, ok. ¿Y en dónde arrancaste a militar ahí, centro de estudiantes? ¿Era ya una agrupación? ¿Pertenecía a algún lado? ¿O cómo Sí, fue yo giraba, teníamos una agrupación donde había un poco de peronismo, un poco del PI. Yo un tiempito estuve en el Partido Intransigente, que era una fuerza que atraía a muchos chicos en ese momento, y un grupo independiente. Ese era nuestro espacio de referencia. Y bueno, después ya digamos, siempre con afinidad con el peronismo. Es decir, yo tengo hogar con madre peronista separada, mi padre gorila. Así que tengo ¿tu hijo gorila? Sí, tengo las dos versiones taladrando en mi cabeza de chiquito. ¿Qué tipo de gorila es? Porque viste que vos tenés gorila ¿gorila por derecha o gorila por izquierda? No, por derecha. Por derecha. Gorila hecho y derecho. Gorila hecho y derecho. Gorila tradicional. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vos arrancás, tenés un breve paso por el Partido Intransigente, ¿me decías? Sí, eso estuvo un año y medio. Después, digamos, empiezo a vincularme más fuertemente con el peronismo. De hecho, yo en la campaña del 89 milité la candidatura de Menem Duhalde, que era la revolución productiva, vuelve la alegría, bueno, todo un conjunto de cosas que rápidamente mutaron a un proyecto totalmente distinto, ¿no? Ahí obviamente me desencanté por completo. ¿Ya fuiste parte de la interna de Menem Cafiero? ¿O cómo la viviste? No, esa la viví más de afuera. Tenía 16 años, ¿no? La vivía un poco de lejos. Claro. Digamos, tenía obviamente mis preferencias por Antonio Cafiero, que es un dirigente que siempre admiré muchísimo. Aparte Capital Federal. O sea, claro. Vos estás acá, tu trayectoria es desde acá, digamos, sí, ¿no? Sí, siempre trabajé y milité en Capital. Y bueno, la verdad que gana Carlos Menem, dije, bueno, pero realmente hay que apoyar un proyecto peronista, y la verdad que la campaña fue muy interesante, se iba para un camino, bueno, la historia es conocida, ¿no? A las pocas semanas de la victoria de Carlos Menem, hace un viraje rotundo, ¿no? A los que supuestamente iba a combatir, iba a discutir, bueno, los termina incorporando en su gobierno y arma un gobierno totalmente liberal o neoliberal, ¿no? Con un conjunto de reformas, en un momento realmente también, para ponerlo en contexto, muy, muy complejo, ¿no? Para muchos es, los más jóvenes, para ahí no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero
hasta ese año existía lo que se conocía como el mundo bipolar, la Unión Soviética, hay como dos grandes bloques con sus particularidades a nivel político y geopolítico. Y bueno, la realidad es que en ese año 1989 fue un año realmente de cambios muy profundos a nivel mundial que también impactan localmente. Y bueno, ahí también Carlos Menem decodifica eso y hace una sobreadaptación tremenda que creo que tuvo un efecto muy nocivo para Argentina, ¿no? Digo, más allá de algunas reformas, de pragmatismo, discutir si había que hacerlo así o más o menos, la verdad es que bueno, fue un viraje totalmente inesperado para digamos, lo que se venía viendo en la campaña electoral. Y bueno, y la verdad que bueno, con consecuencias bastante tristes para la Argentina. Vos ahí decías algo con esto de los limitantes, ¿no? ¿Sabes qué? Me vino a la cabeza una frase de Corach que no sé si la voy a citar con propiedad, pero es muy fácil de buscar, refutar y ver por dónde va, pero el espíritu tenía algo que ver con esto, que Corach hace como una interpretación, viste que se ha escrito inagotable cantidad de texto al respecto de los distintos peronismos, qué son, sus mutaciones, etcétera. Y hay una frase que dice Corach en un reportaje que a mí siempre me gustó mucho porque es increíblemente simple, o sea, después podemos discutir si es veraz o no, pero que él hace una lectura como diciendo, mira, el peronismo, no sé, el peronismo de Perón fue la aplicación de la doctrina, de los principios, de lo que recarajo sea, en tiempos de Guerra Fría, ¿no? O sea, hace como distintas lecturas, ¿viste? Esto es acá, esto es acá. El kirchnerismo fue el peronismo en tiempos de al borde patria grande y qué sé yo qué carajo, y él dice, el menemismo fue el peronismo posible en tiempos de consenso de Washington. Como que trae algo de no había posibilidad de hacer otra cosa. Yo, ya por lo que dijiste, intuyo que no estás de acuerdo con eso en términos de rumbo, pero lógicamente mi contacto con el menemismo es muy distinto. O sea, yo nací en menemismo. Claro. Yo tengo como yo tengo la huella cultural del menemismo. Para mí el menemismo son dibujitos doblados en español neutro, ¿viste? Y yo hablar medio en latino en el jardín, digamos. Para mí es eso, digo, no. Más allá de todo lo que uno después entiende, estudia, aprende. Y al mismo tiempo, no olvido de dónde venía la Argentina antes. O sea, porque vos venías en un contexto de... Y lo digo también como para acercarnos incluso al presente, ¿no? O sea, vos venías con problemas estructurales o sea, hiperinflación, caos, debilidad política e institucional total. Y yo muchas veces creo que el menemismo con todos sus problemas, y digo menemismo en tanto perteneciente al peronismo, ¿viste? A lo que fue ese movimiento histórico, puso orden. O sea, desde la represión efectiva a los militares, con el último levantamiento cara pintada, o sea, y con ese costo político de decidir reprimir, y ahora este universo también que me interesa mucho más, que es, anuló la inflación. Y creo que esos fueron, para ese momento al menos, valores enormes. Yo, te lo adelanto aparte, me interesa hablar en esos términos. Yo soy muy burro hablando de economía, ¿eh? No entiendo. Soy abogado. Por ende, debés conocer también nuestra especie, nos gusta opinar de cosas y no sabemos tanto, o sea, el fondo de la materia. Pero siento que a veces se habla mucho al respecto de eso y no fue eso un valor también en esa época, agarrar y decir, se terminaron ese tipo de problemas y vinieron otros, ¿no? Se habla mucho también de lo que fue el primer gobierno de Menem y después el otro, donde empiezan a surgir, ¿no? Esos problemas, esas alteraciones. ¿Cuál es tu lectura de eso? ¿O vos lo vivías incluso, vos lo vivías como militante, me decías? Como militante, como persona que vivía en Argentina, que vivió la hiperinflación, que te puedo contar anécdotas puntuales también, por favor. ¿no? Pero primero me parece muy interesante lo que decís porque estás haciendo una lectura no dogmática. Esta discusión con un militante peronista era imposible hace unos años, ¿no? Peronista, digamos, del kirchnerismo o de sectores, digamos, no afines al menemismo, ¿no? Entonces era casi como una especie de cuco, de monstruo el menemato. Me parece bueno poder discutirlo en los términos que vos lo planteás. Decir, bueno, pero pasaron estas cosas positivas, pongámoslo en contexto, analicemos seriamente si estuvo tan mal o si hubo cosas buenas. Así que en ese sentido me parece para celebrar lo que
lo que mencionás. Después, te puedo decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando uno mira, y esto lo he estudiado mucho, en mi tesis doctoral habla de América Latina y de las reformas económicas de los 90, de los 2000, y la verdad que cuando uno ve las reformas que hace Carlos Menem en materia de reforma del Estado, privatizaciones, desregulaciones, Argentina aparece como de los países que más reformas hizo, que más intensa en este tipo de reformas. Es decir, como que te diría que más sobreactuó las reformas. Como que más tenía que dar explicaciones al consenso de Washington, a los poderes financieros de, no, mirá, es en serio, me reconvertí completamente. Y otros países por ahí obtuvieron mejores resultados que Argentina sin hacer esas reformas tan profundas. Por eso digo, ¿es todo para impugnar? No, me parece que está bueno lo que vos planteás como desafío, que es analizar qué pasó en el menemato. Yo separaría lo que es la estabilización, o sea, el plan de convertibilidad, yo lo he dicho varias veces, bueno, tuvo su éxito para estabilizar. Y no es menor, porque cuento anécdotas. En abril del 89, que fue el epicentro de la hiperinflación argentina, yo cumplí 17 años. Y entre todos mis amigos de la secundaria, que éramos un grupito de 8 o 9 amigos, amigas, me hicieron un regalo, me compraron un cassette de Genesis, de Lamb Lies Down on Broadway. Uf, discazo, discazo. Bueno, era... Casetazo. Claro, por decir, claro, ya es una antigüedad, ¿no? Porque el disco volvió al vinilo, pero... Bueno, un cassette entre 8 o 9. Y fue un regalazo, porque no había un mango, porque los precios subían todo el tiempo. Uno se iba a un supermercado, por ejemplo, y te decían, estabas comprando, yendo al changuito rápido, porque la plata perdía valor segundo a segundo, y por el altoparlante decían, atención, le queremos informar a los señores clientes que todos los precios de todos los productos que está comprando han sufrido un aumento del 20%. ¿Entendés? ¿No? Estás en el changuito y lo que vos lo estás llenando. Dijiste, bueno, junté, no sé, 5.000, 6.000 pesos. No, en realidad, cuando llegues a la caja, vale 20% más. Para que tenga una idea de lo que significó eso. Por eso digo, el plan de estabilización de la convertibilidad fue exitoso en esos términos. Ahora, ¿qué pasó? Después, una vez que se estabilizó, se convirtió en un régimen económico que generó un montón de perjuicios. Digo, nuevamente, ¿no? Hay una cuestión. Sobreactuación, sobreexageración en lo que es el tema de privatizaciones. Digamos, fíjate, Brasil no privatizó el petróleo, tampoco lo hizo Venezuela. Chile no privatizó el cobre, los productos emblemáticos. Argentina privatizó todo. Lo único que no privatizó fueron las centrales nucleares porque nadie las quiso comprar. Esa es la realidad. Entonces, me parece ahí que lo que hubo fue nuevamente, ¿no? Un giro dogmático. Uno puede tener un giro pragmático, decir, che, la verdad que a lo mejor conviene que las empresas de servicios públicos pasen a una gestión privada bien regulada, ¿no? Es una discusión, ¿no? No estoy haciendo ninguna propuesta ahora, estoy analizando el contexto histórico. Ahora, creo que, nuevamente, lo del menemato fue un giro dogmático que generó un montón de problemas y que, bueno, claramente, si bien, insisto, logró estabilizar, después afectó severamente el sector productivo, termina esa década con el sector agropecuario fuertemente endeudado y casi fundido en 53% de los productores agropecuarios, termina con el sector industrial destrozado, ¿no? Todo el mundo pyme, destrozado y en buena medida por cosas que eran evitables, ¿no? Por ejemplo, privatizaste servicios públicos y todas las empresas que le proveían equipos se quedaron afuera de esa provisión y fundieron. Y perdiste todo un entramado de electrónica, de telecomunicaciones, que hubiese sido bueno que el país las conservara. Por decir ejemplos puntuales, ¿no? Entonces, ahí donde creo que está bueno profundizar ese análisis sobre el menemato, sobre las formas de peronismo. Peronismo, claramente, un partido que construye poder, y eso es un valor, otros lo critican. Yo creo que, obviamente, vos sos militante, sos un partido político, querés gobernar y construir un poder que te permita generar esas transformaciones. Pero bueno, sí creo que esto requiere un permanente análisis doctrinario, pragmático, de analizar las situaciones en cada momento histórico, y por supuesto, en eso tener claro hacia dónde vas. Digo, el menemato te corrió de los ejes centrales del peronismo. El menemato te sacó del eje de la justicia social, te llevó a la lógica del mercado. Eso no es peronismo. Ahí donde digo, mira, esto no tiene nada que ver con el peronismo. Puedo decir, ¿puede un gobierno peronista hacer algunas reformas pro mercado? Bueno, a lo mejor hay el contexto que las tiene que hacer, pero siempre con un objetivo claro que es, voy por la justicia social,
¿no? ¿Se entiende a dónde apunto? No, te entiendo 100%. O sea, y lo digo a los fines justamente de pensar, de debatir. Vos con una inestabilidad cambiaria total, difícilmente accedes a justicia social también. O sea, vos con un Estado, con lo que decías vos, estar comprando en el changuito y que te lo aumenten 20% de los precios. Y lo digo en esta época donde todo el mundo cita a Alfonsín como si no se hubiera ido a las corridas, ¿viste? Entonces, siento que también a veces, con la crítica unánime, se pierde de vista que para vos tener justicia social necesitas un poder político estable, necesitas las variables de la vida civil de la gente ordenada. Como que no es menor, ¿viste? O sea, para mí no es menor. Igual entiendo perfecto lo que decís y aparte entiendo también la lectura que haces. Como que se pasó, digamos, en algunas cosas, haciendo una lectura comparada con otros vecinos de la región. Y te quiero preguntar, ahí sí, como militante, como argentino, estaba siendo parte de un movimiento cuyo gobierno no te gustaba cómo se estaba moviendo. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué se hacía en esa época? No, primero correrse de ahí. Pues la verdad que era... ¿Te fuiste solo o en bloque hubo rupturas? No, hubo muchas rupturas. De hecho, bueno, de ahí surgen varios grupos alternativos. Yo siempre cuento lo mismo. Me acuerdo el día que gana Menem, 14 de mayo del 89. El 15 de mayo llegó al Pele con una gorrita que decía "Vuelve la alegría", y estaba más solo que daba en el Día de la Madre, ¿no? Y realmente el Pele en ese momento, me acuerdo que había habido un simulacro de elecciones y ganaban los candidatos liberales, Alzogaray le iba muy bien en el Pele en esa época. Ángel Oz, que era el candidato del radicalismo, que tenía un discurso muy parecido al de Alzogaray. Y la verdad que, bueno, me acuerdo de eso, de estar solo y hasta de algún forcejeo con algunos que no le gustó, ¿no? Y me acuerdo de eso, que te subías al subte en esos días y la gente estaba medio... Capital Federal suele tener esa cosa muy, muy antiperonista y Menem, insisto, era un personaje que generaba un efecto muy disruptivo en el gorilaje, ¿no? Un caudillo del interior con un discurso muy tradicional del peronismo en esa campaña electoral. Por ahí muchos no saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero así fue la campaña electoral, y realmente corriéndolo, todo el discurso era hay que privatizar, basta de este estado elefantiásico, salgamos del Estado que quiere resolver todo, y Menem daba la discusión y la daba con argumentos, era muy sólido en esa discusión, por ahí muchos no saben de esto o ni lo recuerdan. Y bueno, me acuerdo de eso, que llegué ese lunes 15 de mayo a la escuela y estaba solo, y a los 2 meses era al revés, estaban todos felices los que están, porque Menem estaba anunciando que Alzogaray iba a integrar su gabinete. El resto te dijo, che, tenías razón al final, boludo, estaba buenísimo esto. Pero bueno, sí, un gaste me comí claro, en esa época. Pero bueno, son esas cosas, así que recuerdo que mi primera reacción fue, terminé la secundaria, decidí estudiar economía, estudiar historia, economía, son como las dos pasiones que tengo, básicamente para profundizar en entender un poquito más de qué se trata esto, ¿no? De la política, la sociedad. Y bueno, me decidí por economía y es como que tomé una decisión de, bueno, vamos a meternos en serio a estudiar economía, voy a dejar la militancia por un ratito, no digo en segundo plano, pero bueno, voy a darle mucha fuerza al tema del estudio. Y bueno, después sí, ya retomé en la facultad una militancia más académica, ¿no? Más de discusiones de planes de estudios, de tendencias económicas, las discusiones nuestras que son un poco aburridas, de heterodoxia, de ortodoxia, que la verdad cada vez me aburren más, quiero ser claro, pero bueno, eso fue un poco lo que pasó ya entrado los 90, ¿no? Vivir esas reformas que me parecieron siempre mal planteadas, truchas, cuando se hace la reforma previsional, viene el auge de las FJP, otra cosa que para muchos puede ser una antigüedad. Pero me acuerdo de eso, que venía la gente en la facultad, había gente que se ponía a vender a FJP y me decía, no, tenés que pasarte, te conviene, vas a acumular una cuenta. Y yo decía, mira, la verdad que me parece una truchada esto. Pensar que uno va a acumular y que al final te vas a jubilar y que podés salvarte solo cuando el empleo está cayendo, cuando claramente la gente va a tener cada vez menos para aportar una cuenta y uno solo se va a salvar y el resto no, digamos, me parecía realmente, aún sin tener demasiados elementos, porque era un estudiante de segundo o tercer año de economía de la UBA, me parecía que esa reforma no iba a andar, que era una truchada total.
Y de hecho me quedé en reparto, a pesar de que me llovían, porque viste que todos los promotores que querían afiliarte a una FJP iban sobre los más jóvenes, que eran, mira, acá tengo uno que está trabajando y lo tengo por 40 años en la FJP. Esa era su premisa, eran los que más valían. Y yo dije, no, yo me quedo en reparto. Y me decían, una vez me acuerdo que vino uno en la facultad, pues se metían por todos lados. Algunos eran estudiantes que también vendían. Y me dijo uno, ¿me puedes explicar por qué no querés entrar a una FJP? Por principio, le dije. Ah, bueno, está bien. Ahí no te puedo discutir más nada. Claro. Y así fue, digamos, de ver un poco entre lo que iba aprendiendo y las intuiciones que eran reformas que no tenían demasiado sentido y que, bueno, evidentemente fracasaron, y por suerte fue una de las cosas que con decisión política en el año 2008, fin del 2008, se revirtió. Vos de ahí, o sea, cuando empezás a formarte en profundidad académicamente y eso, directamente después, o sea, ¿cómo sigue entonces tu vinculación con la política? ¿O reingresás en algún momento anterior a esta etapa que estás viviendo ahora? No, yo, digamos, la década del 90 la viví políticamente más en la militancia, primero universitaria, después, insisto, más por el lado de las ideas, de las discusiones académico, sí, más académicas, de la confrontación en el mundo de las ideas respecto de la convertibilidad. Eran tiempos durísimos. Yo por eso, una de las cosas que siempre reivindico de Néstor Kirchner fue haber puesto en crisis ese sistema de valores que estaba súper sólido. En la década del 90, primero cuando avanzan esas reformas de Carlos Menem y se logran instalar, el planteo era, cualquier crítica era, no, vos te quedaste en el 45. El peronismo evolucionó, es otra cosa, el mundo cambió. Ese era el relato, y era una impugnación. Cualquier crítica era, no, vos sos el pasado, vos no estás entendiendo lo que pasa en el mundo y te vas a quedar afuera de este tren de la historia que hace que Argentina ahora sí se despegue y vaya un camino sin frenos al desarrollo. Primero era dar esa discusión, y te quiero aclarar, eran discusiones que se daban entre 10 personas. Hoy hay un montón de gente que discute en términos económicos, de una perspectiva no ortodoxa, pero me acuerdo que a fines de los 90 armábamos reuniones, mesas redondas de trabajo con economistas, y entre los que eran definidamente críticos a ese enfoque eran 8, 9, 10, 12. Mercedes Marcó del Pont, así la conocí, me acuerdo, porque un día la escuché en un programa de cable, en un canal que se llamaba PIE, que le decían Plantas y Escritorio, no sé si te acordás. No tengo ni idea. Que era política y economía. No, decía porque era una escenografía así con un escritorio y una planta, entonces por eso en broma le decían así, y que así pasaba todo el día. Como la de Galafinakis, eran claro. Between Two Ferns, digamos. Bien. Así que, y bueno, un día la escuché y dije, pero esta persona, qué interesante, está diciendo cosas que no dice nadie, y así la conocí en el año 1999, el siglo pasado. Y bueno, y así se fueron armando un montón de grupos, que después estaba la CTA, Claudio Lozano en ese momento lideraba un espacio de economistas también interesante para pensar otras cosas. Bueno, eso fue un poco mi esfuerzo militante en ese periodo. Y después, bueno, me enganché con el kirchnerismo, y ya en el año 2006, bueno, ya no solo me enganché, sino que ingresé en la gestión, fui subsecretario PYME. Cuando era chico fui subsecretario, tenía 33 años. Mirá. Así que fue una linda experiencia en un momento realmente de esplendor del kirchnerismo, el gobierno de Néstor Kirchner. La verdad que en lo político, en lo económico, un funcionamiento realmente muy bueno, muy pragmático, y una Argentina que estaba saliendo adelante. Y ahí, por eso, y ahí también te quiero preguntar, porque, y ya incluso acercándonos más al presente, que hay tanto para hablar que nunca va a haber suficiente tiempo para hablar todo esto. Pero ya más a hoy, vos tenés un balance de esos años, vos tenés un libro que es esto de creo que es Los Tres Kirchnerismos. Los Tres Kirchnerismos, sí. Perfecto. Que es un libro por el cual entiendo la cámpora no te quiere mucho. Vos tenés, afirmación personal igual, ¿no? O sea, pero vos... Corregime, lo que vos no estés de acuerdo me lo decís, pero vos tenés un balance muy crítico del último gobierno de Cristina, ¿no? O sea, en términos económicos. Y acá esto se enmaraña porque estamos hablando del día a día y todos los problemas que tenemos ahora, ¿no? Pero yo no puedo evitar ver en tus críticas de ese periodo
incluso francas contradicciones con lo que está pasando hoy, digamos. O sea, porque vos, decime, vos tenés una lectura de la ineficacia de ciertos instrumentos, ¿no? O sea, del control de precios, por ejemplo, de lo que se hizo durante ese último periodo. Igual decime vos cómo viste ese último periodo. Y cuando miro hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? No termino de entender si hay una suerte de cambio de opinión, como agarrando y diciendo, bueno, quizás necesitamos esto en última instancia, o una suerte de vuelta completa, como diciendo, che, la situación en la que estamos no deja otra opción que volver a este punto con el cual yo no estaba de acuerdo, digamos. Pero antes que nada te hago una pregunta importante. Sí. ¿Vos leíste el libro? Yo leí el libro. Bien. No, te digo, pues, la verdad que me ha pasado muchísimo es que mucha gente hasta lo han caracterizado como un libro de críticas a Cristina. Yo creo que está lejos de ser eso, es un balance del periodo y tiene, como todo, es un balance positivo de todo el periodo, sí, donde hay aspectos resaltados como muy positivos y también hay críticas, pero yo no... Digo esto porque realmente a mí me llamó la atención mucha gente que lo caracterizó de esa manera y yo creo que mucha de esa gente no lo leyó. Claro, no digo que sea tu caso, ¿no? Pero... Como que queda eso. Y aparte igual te aclaro algo, yo como con la mayoría de las cosas, no sé si tengo opiniones formadas, tengo intuiciones, ¿viste? A mí me pasa eso. Por ejemplo, para ir a un caso súper concreto. Feletti, ¿no? Roberto, sí, Roberto, que el otro día agarraba y proponen esta medida de la fijación de precios, ¿no? O sea... Intuitivamente, ¿qué me pasa a mí? Y me encantaría que me lo expliques. Siento que si fuera tan sencillo, ¿no? O sea, acordar cuánto sale algo. Me hace acordar a Macri con sacamos una ley para que echamos todos felices, digamos, ¿no? O sea, si es tan simple como agarrar y decir, bueno, a partir de ahora estas cosas, bueno, ¿por qué no lo hicimos de un principio, viste? O sea, fijemos todos los precios y ya está. Siento volver a recurrir a esas herramientas. ¿No son parte de esas cosas con las que vos no estabas de acuerdo? Si no es así, interprete mal el libro, digamos. No, a ver, vamos por partes, pues son varias cosas. Un montón, ¿no? sí. Son un montonazo, pero está bueno para disparar el tema. Primero, sobre el tema de la inflación, lo he dicho y lo sigo diciendo, lo digo públicamente en varios reportajes y lo he dicho en este año en conferencias de prensa, en un montón de situaciones. La inflación es un fenómeno macroeconómico, no es un fenómeno que se pueda combatir, resolver con acuerdos o controles de precios. Esos son mecanismos puntuales que, dos cosas, o ayudan, si tenés un plan de estabilización, te ayudan a hacerlo más rápido, a hacerlo mejor, a evitar que algún vivo por ahí se adelante y te complique todo el esquema general, o en momentos más críticos, como fue, por ejemplo, el momento de la pandemia. Nosotros el año pasado pusimos precios máximos, que fue una medida parcial de excepción. ¿Pero por qué? Porque estábamos el 20 de marzo de 2020, estábamos con el presidente y lo que estábamos viendo era imágenes de Europa con góndolas vacías, la gente yendo al supermercado como loca porque diciendo me tengo que quedar en cuarentena y nadie sabía, la verdad es que nadie sabía nada. Hoy todos somos expertos en pandemia, hoy todos doctores, máster en pandemia. Sí, claro. En marzo de 2020 nadie sabía nada. Había empezado la pandemia a principio de año en China. En febrero, me acuerdo que Alberto había viajado a Europa, igual estuvo reunido creo con 5 presidentes europeos, solo Angela Merkel le dijo, mirá, ¿cómo van a hacer con el coronavirus? Estamos viendo, me parece que es un tema que viene en serio. 1 de 5, en febrero del 2020, en marzo estaba estallado el mundo, estaban las imágenes de hospitales. Bueno, en Italia, gente muriendo en la puerta del hospital, no había cama, no había respiradores. Fue realmente una situación dramática donde se sabía poco y nada de cómo iban a pasar las cosas. En ese contexto, con los supermercados vaciándose porque la gente iba como loca a comprar, me acuerdo que hablaba con Alfredo Coto y me decía, mira, la compra de ayer fue una compra como si fuese Navidad, la previa de Navidad. No tengo mercadería para tanta demanda, no es habitual. Y en ese marco, me acuerdo, entre el principio de marzo y el 20 de marzo los precios habían subido una barbaridad. Dijimos, acá tenemos que poner un alto, esto es una situación excepcional. Todos los precios se retrotraen al 6 de marzo. Y aparte, todo estaba muy dulce porque antes, entre las PASO y las elecciones generales del 2019, los super y las alimenticias habían hecho un poquito de colchón, o sea, previendo que podíamos tomar alguna medida. Con lo cual, esa fue una medida de excepción.
Y ahora nuevamente lo que está planteando Roberto Feletti son también medidas puntuales, porque dice, miren, la verdad que tuvimos un año donde hicimos un gran esfuerzo en materia de política alimentaria, de política salarial, para que las paritarias realmente puedan permitir que el salario gane la inflación, y tuvimos un shock internacional en los precios, tuvimos un montón de problemas que impactaron en los costos, y la verdad que necesitamos que el peso de la canasta básica, bueno, se reduzca un poquito. Eso fue lo que plantea Feletti, y vuelvo a decir, ni él ni yo pensamos que la inflación se resuelva en la Secretaría de Comercio Interior, que se resuelva con controles de precios. Son una herramienta, insisto, de ayuda, de apoyo. Yo eso es lo que pensé siempre y lo sigo pensando. No estamos hablando de todos los precios congelados, estamos hablando a veces de situaciones puntuales, de cómo trabajar en algunas canastas que permitan proteger sobre todos los sectores más vulnerables. Y siguiendo con el tema del libro, que vuelvo a decir, mi balance es positivo. Cualquiera que haya leído ese libro, lo que ve es... A mí me pasa esto, te lo cuento con un par de anécdotas, sí, ¿no? Sí. A mí lo que me pasa es que en general los compañeros, los militantes que son por ahí más firmes defensores del kirchnerismo, me critican. Dicen, no, bueno, sos duro, acá le estás criticando esta medida o esta otra cuestión. Grabois dijo, creo que textualmente en un tuit, una expresión que a mí me resultó graciosa, pero te lo digo para este marco, que él dice que el problema del gobierno es un textual, los culfas de la vida. De la vida, que es como una categoría de análisis, los culfas. ¿Es esto mismo que decís de lo que asocian? No sé qué quiso decir con eso, la verdad. Me pareció muy poco afortunado, muy desagradable sus comentarios, pues hubo otros más, aparte de ese. Pero estoy un poco molesto con Juan. Hola, si me estás viendo. Sí. Ya lo sabe, ya se lo... No, está todo, sí, no es ninguna novedad, no es una primicia. No, te digo sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo he hablado con él varias veces. La verdad que nos conocemos porque yo lo llamé un día. Le dije, che, te quiero conocer, nunca hablamos. Y bueno, por eso la verdad que después de tener un diálogo que te salgan a putear así, y aparte, ¿qué quiere decir los culfas de la vida? No sé, pero por eso quiero saber... Los culfas seríamos mi hijo Felipe, mi hija María, eso no sé, somos los culfas de la vida. No, son muy concretos, están mi ahí. viejo, no sé, por eso no sé, no entiendo pero muy bien. Pero quizás tiene que ver con esto, de que te asocian a una suerte de contra-kirchnerismo, contra-cristinismo, por ejemplo. Yo no estoy en contra de nadie, para mí, la verdad. Yo si algo reivindico de estos años fue la construcción del Frente de Todos. Creo que ahí reivindico fundamentalmente lo que hizo Alberto, que es una tarea titánica, que nuevamente, cuando arrancó 2019, ¿quién esperaba que se iba a unir todo el peronismo para ganarle a Macri? Y la verdad que Alberto tuvo un rol decisivo en eso. Y yo reivindico la herramienta del Frente de Todos. Y creo que las discusiones hay que saldarlas internamente, porque son discusiones... no de valores, de rumbo. Nadie está discutiendo que estamos de acuerdo en la justicia social, en que el Estado tenga un papel clave, que la justicia social no va a ser fruto de la espontaneidad del mercado, sino de un Estado que conduzca ese proceso. Y después, bueno, hay discusiones sobre temas tácticos, sobre temas de forma, sobre, bueno, diferentes cuestiones sobre cómo encarar un proceso de desarrollo, que por ahí es mi especialidad o el tema que más me interesa. Pero por eso te vuelvo a decir, yo creo que las discusiones, por supuesto, hay que darlas. Personalmente me gustan más las discusiones a puertas cerradas y no a cielo abierto, porque me parece que le estás dando a sectores que están en contra nuestra una herramienta maravillosa, ¿no? para pegar, para posicionarse. Eso es una opinión personal mía y me hago cargo, ¿no? Me gustaría que esas discusiones fueran en otros términos, en otros ámbitos. Pero bueno, es ruido que tiene que ver con la vocación, la pasión por la Argentina, por sacarla adelante y por los valores justicialistas que creo que todos compartimos, ¿no? Pero te vuelvo a decir, volviendo al tema del libro, no me quiero escapar de la pregunta, al contrario, aparte por ahí vendo algún libro más con esta entrevista, con esta charla. Mejor forma de vender, aparte. Claro. Es un libro prohibido que dice cosas terribles, ¿viste? Compralo. Pero, el libro que nadie quiso que se vendiera. El libro de Culfas que Culfas no quiere que leas es un ventón. Claro. No, yo la verdad que reivindico... Porque aparte lo hice con la mejor intención. La hice en un momento... Ese libro lo empecé a escribir en 2015, lo entregué... Me acuerdo el primer borrador a la editorial un poquito antes de las PASO del 2015
y lo terminé de retocar en el verano de 2016. Así no tenía ninguna intencionalidad de jugar políticamente, posicionarme. Mi intención fue, vamos a hacer un balance serio de este periodo para reivindicar lo positivo, que es muchísimo, y para aprender también de los errores cometidos. Yo te diría que fue por ahí la antesala del volver mejores, ¿no? Esto que conversamos mucho, estaba en esa dirección, honestamente, abiertamente, decir, bueno, acá hubo errores, digamos, la política energética tuvo dificultades, y te quiero contar algo para justamente decir qué cosas aprendimos, ¿no? El año pasado yo planteé muy seriamente con el equipo de trabajo que había que hacer un plan gas. ¿Qué es un plan gas? Bueno, generar un estímulo para que Argentina pudiera sacar el gas que hay en Vaca Muerta y en otras cuencas para no tener que importarlo en el futuro, ¿no? Mirá, si ponemos un plan con estímulos fiscales que mejoren la inversión y mejoren la producción, ponemos plata al Estado, pero nos vamos a ahorrar un montón de dólares de importación, y si el precio sube, ni hablar lo que nos vamos a ahorrar en términos fiscales. Bueno, gracias a que insistimos con eso, ese plan salió, se concretó hace fin de año pasado. Hoy Vaca Muerta está en récord de producción, y menos mal que lo hicimos, porque hoy el gas, que el año pasado estaba costando 2, 3, 4 dólares, hoy cuesta 20, 30 o 50. Es un delirio. Hoy hay una crisis energética que no se cuenta mucho, ¿no? En China, en países de Europa, porque el gas se fue al demonio en el precio. Nosotros estamos tranquilos en ese sentido, por esta política que implementamos en plena pandemia. Y la verdad es que eso también es parte del aprendizaje. A lo mejor sin ese aprendizaje se han dicho, bueno, vamos viendo, no hay apuro. El año pasado el gas estaba barato. Bueno, está barato, no hay problema. Sigamos importando, digamos. Claro, y gracias a esto, que insisto, fue una tarea muy fuerte, digamos, de trabajar, de complicárselo al presidente, después lo tomó también Martín Guzmán. Y insisto, hoy estamos en una situación donde mientras el mundo está sufriendo esto, acá tenemos el gas que necesitamos para que no nos falte, para los hogares, para las industrias. Así que esto también es parte, insisto, de aprender, de volver mejores. Y siempre lo dije, porque aparte, en estos años de macrismo, más de una vez fui a dar una charla a alguna unidad básica, a algún grupo de compañeros que me preguntaban por esto, y le decían, a ver, esto no es contra nadie, no estoy criticando, pegándole a tal o cual, no es para flagelarnos, es para... Bueno, no lo dije volver mejores, pero era la idea. Es, bueno, a ver, veamos cómo aprendemos de los errores. Y también te decía, pues, esto te contaba de leer el libro, ¿no? Yo hace cosa de 3 años me reencontré con mi profe de historia del Pele, de la secundaria. Era mi profe favorita. Y la verdad que mi profe de 4º año de historia, fuimos a cenar y me acuerdo que le llevé los 3 kirchnerismos, y ella estaba muy enojada con Cristina. Decía, no, la verdad que no me gustó su gobierno. Gracias por darme el libro para el fin. No tenía ni idea, no sabía que era el libro. A las 2 semanas me llama y me dice, che, me encantó tu libro, y te quiero decir, me amigué con Cristina. Y yo, ¿cómo? Me quedé sorprendido. Sí, la verdad que releyendo bien toda la historia, la verdad que vi un montón de cosas positivas de Cristina. Yo estaba equivocada. La verdad que creo que tengo una visión distinta ahora. Para decirte otro enfoque, ¿no? Esto de... Tenés que hacer presentación del libro con la profe de historia. Tenés que ponerla con micrófono y decir, bueno, ahora ella va a presentar lo que le pasó. Le voy a decir a pero te entiendo. Vos decís que hay una... ¿Y a qué responde entonces esa asociación, digamos? Porque lo decías antes, ¿no? Y esto, insisto, tampoco es una primicia, no es una novedad para nadie. El Frente de Todos está atravesado por muchísimas discusiones. Llamarle internas tiene una carga peyorativa y es tipo quizás indecoroso desde el gobierno hacerlo, pero yo lo puedo decir, está cagado en internas el Frente de Todos y tiene un montón de tiras y aflojes permanentes. Yo siento y creo que después de la crisis pospaso, o sea, esto tiene dos corolarios, ¿no? La primera es el funcionarios que no funcionan. Tengo una pregunta muy personal, muy íntima, muy de tu espíritu interior. Cuando sale esa carta de Cristina y vos lees funcionarios que no funcionan, ¿sentís, quizás habla de mí? Te lo digo con toda franqueza, de ninguna manera. ¿De ninguna manera? Mirá, la verdad es que... O sea, vos lees la carta y decís, si de alguien no está hablando Cristina es de mí.
No tengo ninguna duda. Yo me puedo... Mirá, no tengo ganas de aburrir a la gente que mira esto. Yo puedo estar horas hablando de todas las cosas que hicimos en la pandemia, para reactivación. Hoy hay una industria argentina que está creciendo por encima de los niveles de que dejó Mauricio Macri. O sea, esta industria argentina en pandemia produce más y genera más empleo que el que nos dejó Macri. Esto... Digamos, alguien puede decirme que viento de cola, tuvimos suerte, nada, todo en contra y a pura garra, a pura ponerle esfuerzo, presupuesto también, obviamente ahí Alberto jugó muy fuerte en esto, en poder reactivar la industria argentina, y se están reactivando un montón de plantas industriales que estaban muertas, cerradas o con muy bajo nivel de actividad, en toda la Argentina. Tuvimos la semana pasada en Catamarca y La Rioja abriendo plantas textiles y de indumentaria. 5 marcas importantes, no voy a hacer propaganda, pues no te pagaron la pauta, así que no las voy a mencionar. Pero pueden hacerlo cuando quieran. Claro. Sí. 5 marcas de primer nivel instalan plantas para fabricar ropa en Catamarca y en La Rioja con plantas textiles de insumos de allá, robotizadas. Todo esto es garra, pulmón, corazón, cabeza y recursos. Y te puedo nombrar decenas de ejemplos de cosas que hicimos y que se están viendo y que son a contramano de todo, porque a ver, en el mundo, ¿cuántos países tienen una industria en crecimiento? China, por supuesto, y después no mucho más. Mirá lo que pasa en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, están como pueden, saliendo, y acá estamos creciendo en el sector industrial, ¿no? Otros vienen más lentos, recién está recuperándose la gastronomía, el turismo, recién arrancan ahora. Pero digo, te puedo dar decenas de ejemplos. 7 proyectos de ley, uno ya es ley, otro tiene media sanción, el del cannabis. La verdad que si algo hemos hecho es matarnos laburando con resultados positivos encima, ¿no? Así que no, yo la verdad que, pero al que quiera discutir 1, 2, 5 horas, con cámara, sin cámara, con papeles en la mano, les puedo explicar todo lo que hicimos y encima con resultados positivos, ¿no? Bueno, pues si hice muchas cosas, está bien, pero ¿y cómo te fue? Bueno, acá te puedo mostrar con claridad que no fue muy bien, además de haber hecho todo este esfuerzo. Ahí me surgen 2 cosas, ¿no? O sea, la primera está muy al pie. Si nos fue muy bien, ¿cómo puede haber un 50% de inflación? O sea, esa es la primera. Y la segunda es, si no, o sea... ¿Quiénes eran entonces los funcionarios que no funcionan? ¿Era Salvarezza? ¿Entendés? O sea, sí, no, los problemas era Salvarezza. ¿Qué onda eso? Y ya vamos. A ver, pero vamos a la segunda también, vamos a la segunda etapa, la crisis total post-paso. Vos fuiste un gran señalado como vos y todos aquellos, que incluso podemos discutir esta categoría, vos y todos aquellos asociados a esto mismo que decías vos, al albertismo, entre comillas, algo que Alberto se ha cansado de decir que él no quiere armar. Con las incidencias que tenga eso, podemos discutir si es útil o no. Pero yo siento que, o así fueron después incluso las repercusiones en prensa, en medios, lo habrás leído vos también, lo habrás leído tu equipo. Hay un gran señalamiento en noviembre se viene la segunda limpieza. O sea, ¿vos no sentís que estamos hablando acá y tenés como un puntero láser acá? Tipo o sea, no hay nada de eso, no. Hay un montón de ruido. Hay un montón de ruido, no te lo voy a negar, es público. Pero no es así. Hay una idea, algunos piensan, me lo decían, ¿no? Bueno, vos llegas al ministerio y te cruzás con Pablo Español y se matan. Nada que ver. Pablo ¿Te empujan Español en los pasillos? Pero... ¿No tenés ahí como un tipo, seguís acá? Nada que ver. Pero nada que ver. Nada que ver. No hay ese tipo de interna. Tampoco ahora con Feletti. La verdad que, bueno, se decidió el cambio la semana pasada, lo recibimos muy bien, estamos trabajando juntos en esto, así que eso no es así. Y Era Salvarezza entonces. El problema era ahí. No, a ver, yo no te puedo decir. A ver, está claro, te lo tiene que responder Cristina eso, ¿no? Está claro que ojalá la puedas invitar acá a charlar un día. Podemos cursar una invitación ahí, encendemos las piras cuando quiera, obviamente. Pero no, bueno, la verdad es que yo vuelvo a decir, me gustaría volver sobre tu primera pregunta, que me parece muy pertinente. Cuando decís, bueno, pero si vos decís que hicieron las cosas bien... Claro, no fue bien. ¿Por qué hay inflación del 50%? Es una buena pregunta. Yo creo que hay 2 cosas para
para responder. Primero vuelvo al punto de inicio, ¿no? Yo no atribuyo de ninguna manera la inflación a las políticas que pueda hacer la Secretaría de Comercio Interior. Comercio Interior está para ayudar, para generar canastas protegidas, para dar algunos indicadores claros. Ahora, si vos tenés una economía con un gran desorden macroeconómico, que ya viene con inflación, o sea, en general hay un tema de inercia, ¿no? Si vos ya tenés inflación, todos van ajustándose a lo ocurrido. No es que dicen, bueno, pasado pisado este año arranco y me porto bien. No, si vos ya venís con una inercia del 53%, como fue en 2019, te vas preparando para ver cómo se posiciona el resto. Eso es lo que ocurre dentro del sector empresario y cómo se forman los precios dentro de la cadena, donde hay, obviamente, ganadores y perdedores, pero hay un esquema de formación. En segundo lugar, decís, mirá, si vos tenés un tipo de cambio, estamos todos de acuerdo que cada vez que el dólar se mueve, eso impacta en los precios, porque como bien dice Cristina, tenemos una economía bimonetaria, que es un problema que tiene no menos de 50 años de historia, desde el Rodrigazo. Mi vieja todavía me sigue hablando del Rodrigazo, que perdió medio departamento, justo había vendido su casa, tenía un plazo fijo y todavía se acuerda de ese episodio. Entonces digo, claramente Argentina no ha podido construir, ni siquiera en la convertibilidad construyó una moneda, porque ahí consolidó el patrón bimonetario, pero implicaba que la gente seguía pensando en las dos monedas, en el dólar y en el peso, no es que se olvidó del dólar, como sí ocurrió en Brasil. Brasil efectivamente rompió el bimonetarismo, a un costo también alto, ¿no? Después hablamos de eso, pero Brasil, preguntale, vos llegás a Río de Janeiro, te tomás un taxi para irte al hotel, el tachero le dice, che, ¿cuánto está el real? No tiene idea, el dólar real no sabe. Piensa y trabaja todos los días en reales, cosa que no ocurre lamentablemente en Argentina. Hay mercados que están dolarizados, querés comprarte una casa, te la venden en dólares, billete. Un delirio, eso no ocurre en casi ningún país del mundo. Entonces, vos tenés ese tipo de desorden. El dólar subió 40% el año pasado. Los precios internacionales, que venían planchados, subieron 70%. Entonces vos decís, che, yo quiero comprar ese tipo de envases, no, pero ese producto se importa, subió 70%. O se fabrica en el país, pero el productor dice, no, se lo puedo exportar, entonces traslado el precio en dólares al mercado nacional, porque la economía es bimonetaria, está dolarizada en parte. Entonces, esto ocurre. Entonces te cuento un montón de cosas que decís, bueno, esto es la inflación de Argentina. No es un fenómeno, y encima con pocos recursos. Vos me decís, en otro momento histórico, vos tenés un banco central con un montón de reservas, decís, no, mira, yo el tipo de cambio lo fijo, el dólar queda más o menos fijo en este valor, y con eso contengo la inflación. Esto no fue posible, porque lo que dejó Mauricio Macri fue un banco central con muy pocas reservas, un país sobreendeudado y un quilombo fiscal de novela. Entonces, en ese marco, vos me decís, ¿por qué hay inflación? Bueno, por todo lo que te acabo de contar. Y en ese marco, las políticas de precios cuidados ayudan a contener, ayudan a generar referencias, pero no te van a... es como que vos me digas, mira, acá había una ola gigante, no, acá con el paraguas precios cuidados lo contengo. No, con ese paraguas precios cuidados no parás la ola. Podés, sí, generar estas referencias que te acabo de mencionar. Por eso te vuelvo a decir, teníamos una crisis grave al inicio del gobierno y sobre esto la pandemia. Entonces, por eso me decís, ¿por qué? Si salió bien esto, bueno, es por este motivo. Justamente porque esto lleva tiempo y porque es muy probable que muchos compañeros, compañeras con razón tengan la ansiedad de lograr resultados más rápido. Pero lamentablemente lleva más tiempo porque la pandemia agudizó muchos de estos problemas que ya teníamos al inicio de la gestión. O sea, vos, y ahí te digo también, en esta interpretación no hay otra alternativa más que el camino que se está haciendo, digamos. O sea, hay algo ahí de... Vos me estás diciendo que lo mejor, el logro del gobierno y el orgullo que le queda es haber abierto ese paraguas, o sea, ese pequeño paraguas. No, yo digo otra cosa. Yo lo que digo es que en estos ya casi 2 años de gobierno, creo que se hizo lo mejor posible, se hicieron cosas que salieron bien, tenés una economía, a pesar de todo, que es la grave crisis heredada, la grave crisis del coronavirus, es una economía que está creciendo, recuperándose, generando empleo, con sectores productivos que estaban destrozados. 169.000 empleos se perdieron con Macri en el sector industrial. Se están recuperando con un escenario súper adverso y administrándolo con muy pocas herramientas. Pues vuelvo a decir, no es que no tenía reservas en el central, tenía 80.000 millones de reservas
Y alguien te dice, no las usaste. No las tenía. Con lo que tenías pudiste administrar esto. Evitaste un shock cambiario. Evitaste una crisis mayor y estás saliendo para adelante. Entonces, nuevamente, vos me decís, ¿se podrían haber hecho otras cosas? Sí. ¿Con qué resultados? Me reservo mis dudas, ¿no? De que otras políticas hubiesen logrado resultados distintos. Creo que se logró ir construyendo un sendero de salida y, insisto, ¿no? Y reactivar sectores que van a ser la clave para lo que viene. Hoy tenés en software 15% más de empleo que al inicio de la gestión. Hay una gran cantidad de demanda de nuevos empleos en software. En el sector industrial creciendo fuertemente. Y bueno, te vuelvo a decir, con el escenario inflacionario que es mundial, ¿no? En Brasil la inflación de alimentos es de 16%. Vamos a decir, ojalá tuviéramos, sí, coincido, ojalá tuviéramos 16%, pero venían de 6% de inflación. Para ellos fue un salto enorme el que han tenido y están sumamente preocupados. Bueno, acá también sufrimos parte de esas consecuencias y creo que logramos morigerarlas. Y por supuesto hay mucho más para hacer. No estoy diciendo que esté todo resuelto, ni mucho menos. Lo que digo es que el objetivo central es construir ese sendero de salida y creo que Argentina hoy está reactivándose. Y por supuesto, el desafío es que esa reactivación que llega a muchos y no a todos, con los próximos años empieza a llegarle a todo el mundo. Tengo una pregunta bien acá, aparte formulada como vengo diciéndote todo, desde el plano de la intuición y de las herramientas que uno entiende, pero me gustaría posta que me expliques si crees que esto funciona o no, o los motivos por los cuales se implementa o no. A mí, vuelvo a esto de, por ejemplo, la fijación nominal de precios, ¿viste? Cosa con lo que yo tengo muchísimas dudas al respecto de sus resultados, ¿viste? O sea, que igual me los puedes decir concretamente. Y a veces tengo como la sensación, y acá mezclo cosas nada que ver, no son tu área, no importa, pero me puedes decir tu opinión también. Como por ejemplo lo que pasa con la ley de alquileres, por ejemplo, ¿viste? O sea, la idea esta de que, fijando precios a determinadas otras variables específicas, vos vas teniendo un mayor control, o vos los achatás o los pisás un poquito. Y tenés ejemplos como la ley de alquileres, donde tenés otros actores que también tienen capacidad de formación de precios y jugar en ese mercado que vos estás tocando, y tenés la más alta inflación en alquileres de precio de lo que tuviste en los últimos no sé cuántos años. Entonces, a veces siento, insisto, ¿no sería mejor jugar con el peso del Estado incidiendo en la oferta? O sea, ¿no tenés un enorme campo de posibilidades no aprovechado empujando los precios para abajo? O sea, vos agarrás y decís, listo, soy el Estado, estoy limitado por todos lados, estoy asediado, perfecto, los precios se me están yendo al carajo, voy a meterte, lo voy a decir así, la forma más bruta que pueda, voy a meterte 3 mercados centrales en puntos estratégicos de cada ciudad del país que empujen para abajo. Tengo un problema con la ley de alquileres, perfecto, armo una inmobiliaria del Estado porque con cierta espalda podés empujar, podés tener menos ganancia, podés especular menos y competís por oferta. Yo siempre, siento que el recurso nuestro a mano es fijar precio, es como... esto está muy caro, listo, no lo aumentes más. De hecho, creo que había un textual de Feletti, si no lo pifio, que le dijo el otro día en el Destape, ¿no fue? Que agarró y dijo, si veo un precio alto, le voy a decir, señor, baje ese precio, digamos. Yo me pongo del otro lado, me pongo del lado del formador de precios. No quiero, te digo. ¿Por qué tengo que contar con que sean buenos los otros, no? O sea... desabastecimiento, qué sé yo, sí, no te saco los productos, no lo quiero vender a ese precio. Te hackeo y entras en una puja permanente donde también tenés que tener músculo. Ahí es donde siento que en general hay una cosa de... incluso hasta si querés vuelvo a Menem, no por la orientación de las políticas. ¿Vos sos el abogado del diablo o de Menem sería? De cualquiera, del que venga. Por eso digo, vuelvo incluso a eso, pero... en plasmar una voluntad política clara y, como tiene que hacer el Estado, pelearse, torcer intereses, torcer voluntad de actores. Yo siento a veces que la sugerencia de los precios es como, me pongo, seguimos con la misma lógica. Vos hablaste de Alfredo Coto. Yo soy Alfredo Coto, que aparte tengo un sótano lleno de armas, por el motivo que sea. Tengo armas, agarran, me dicen, che, ponelo este precio. Y digo, no.
¿Y qué vas a hacer? En cambio, soy Alfredo Coto y me abren enfrente de mi coto, me abren cuto del cotito del Estado Nacional y digo, hijos de puta, y me ponen todo a mitad de precio. ¿Qué hago? Me vinieron a competir. O sea, o saco mis armas y les empiezo a disparar y entro, o sea, ya está, me pongo en un modo totalmente redneck y digo, bueno, entré en esta, voy a defender mi libertad civil por las armas, o es una posición de jaque diferente. Digo, yo no entiendo por qué no se juega nunca en oferta. Bueno, primero te respondo en general. Coincido con tu enfoque y es lo que hemos hecho. En el caso de la industria, por ejemplo, esa fue la forma que trabajamos. Estuvimos trabajando todos estos meses en llevarles créditos, tasa subsidiada, en planes industriales. O sea, toda esta recuperación tuvo que ver con haber puesto en valor la oferta. Y por eso estamos creciendo en el sector industrial. Así que como enfoque general, coincido con lo que decís. Después en particular, yo te vuelvo a decir, a mí no me parece mal que el Estado, y esto no es un tema argentino, también se hace en muchos lugares del mundo, ¿no? El tema es justamente, como vos decís, esto requiere una musculatura que se va formando con el tiempo, ¿no? Y también hay nuevamente, cuando empezamos la gestión, la Secretaría de Comercio Interior estaba devastada, no tenía recursos ni gente, hubo que construir un poco esa musculatura. Yo creo como todo, me parece que en esto, como marco general, es lo que vos decís. Como marco general, insisto, la inflación es macroeconómica. Bueno, podés pedirle a un tipo que si el costo le subió un 40%, no suba los precios, porque le estás diciendo, che, quiero que trabajes a pérdida. Y lo puede hacer un ratito, o nada. Entonces, ahí hay que ser cuidadosos. A mí creo que hay visiones a veces un poco facilistas de pensar que los formadores de precios son toda gente que está ganando fortunas. Y no es así, no en todos los casos. Hay casos que sí, hay casos que no. No quiero dar nombres, pero yo miro los balances de las empresas, miro los datos, y hay empresas que les ha ido bien, incluso que últimos años de Macri perdían plata, su balance reflejaban pérdida, y 2020 cambiaron el balance en buena medida porque bajamos la tasa de interés, bajamos el costo del dinero. Entonces esas empresas que en 2019 pagaban más intereses que salarios, lo cual es una aberración, bueno, en 2020 redujeron la carga de los intereses, mejoraron un poquito las ventas, bueno, y ahí a pesar de todo lo que se quejaron, que los precios máximos, ganaron plata. Entonces digo, esto nuevamente, y por eso hablando de la musculatura, me parece que hay ocasiones en que me parece que es correcto lo que dice Feletti, que un funcionario público le diga a la empresa, me parece que estás zarpando un poco, che, que estás cobrando un producto de la canasta básica a un precio que perfectamente podría ser un poco más bajo, tanto más bajo, y que se abra una negociación. No me parece mal eso. Ahora, nuevamente, eso es puntualizar aspectos de una política que tiene que ver con la canasta básica, con la canasta alimentaria. Nuevamente, no es la inflación. La inflación es un fenómeno macroeconómico, no es un fenómeno puntual, porque si no, si fuera una cuestión de los formadores de precios, como se dice a veces, que la pregunta sería, bueno, pero ¿y entonces por qué no hay inflación, o la inflación es muy baja en otros países donde la economía está tan o más concentrada que la Argentina? ¿Cómo es? Acá los formadores de precio estimulan la inflación y en otros países no. Bueno, claramente tiene que ver con otros fenómenos que empujan la inflación para arriba. Dicho esto, insisto, ¿no? Yo te digo, la política antiinflacionaria es macroeconómica y estos son ruedas de apoyo, cosas que sirven para generar cosas puntuales. Y dicho esto, creo efectivamente que las soluciones son las que planteas vos. Pasa que llevan tiempo. ¿Cómo resolves el problema del costo del alquiler? Bueno, aumentando la oferta. Y eso implica tener planes de vivienda, como el Procrear, estimular la construcción en el sector privado, que está ocurriendo. La construcción se está levantando muchísimo en los últimos meses, ha despegado mucho por varios factores, entre ellos incentivos que hemos generado desde el gobierno. Ahora, bueno, obviamente, hasta que vos tengas una oferta y digas, mirá, la verdad que generé 100.000, 200.000 viviendas nuevas, 500.000 viviendas nuevas, y entonces al haber más oferta empieza a estabilizarse el precio de los alquileres, lleva tiempo, lleva 2, 3, 4, 5 años. Eso. Entonces tampoco veo mal, más allá de la ley de alquileres, que creo que ha tenido un montón de defectos, me parece que no está mal de repente tener alguna política especial. Es un tema más local, ¿no? Yo he visto casos exitosos en muchos países, sobre todo a nivel local, ¿no? Grandes ciudades que tienen
como vos decís, una inmobiliaria pública que, bueno, hace un uso eficiente de los terrenos públicos, que construye, que interviene en el mercado de alquileres de manera virtuosa, ¿no? Es decir, no para afectar la construcción, sino para en todo caso cuidar a los inquilinos de menores recursos. Hay mucho para hacer de eso. Creo que parte de nuestros problemas tienen que ver también con la debilidad de la musculatura estatal y los vaivenes, ¿no? Pues tenemos un gobierno de un signo político, empezamos a construir esa musculatura que lleva tiempo, nunca es automático, no es que en 6 meses armás algo, y al tiempo te pasa esto, ¿no? Que viene un gobierno como el de Macri que te dice todo esto estaba mal. Todo esto no correspondía, vamos con el mercado a resolver todo, y el mercado no te resuelve todo y a veces no te resuelve nada de estos problemas que estamos hablando. Entonces digo, ahí me parece que hay una cuestión, y por eso apuntamos mucho al diálogo, a construir consenso, porque me parece que Argentina necesita un proyecto de país que, insisto, creo que incorpore no solo en consensos básicos al peronismo, sino también a otras fuerzas políticas. Y que el día de mañana, porque yo creo en la alternancia democrática, digamos, como pibe que se crió con el regreso a la democracia y se emocionó con el regreso a la democracia, creo que el sistema democrático es un sistema de alternancia, naturalmente. La gente a veces se cansa, por buenas o malas razones, dice, voy a cambiar el voto, ya nos pasó. Y bueno, lo que me gustaría es que esos cambios no sean tan drásticos, ¿no? Que si viene un gobierno de otro signo no diga, no, ¿sabes qué? La industria no sirve para nada, esta industria ineficiente. Vos sabías que en mi antecesor, el gobierno de Macri, el que fue ministro de Producción, le decía a los industriales que para qué van a producir en Argentina. Esto textual, ¿eh? Un industrial de una marca importante de ropa que le dijo, che, quiero que me ayude, pues mira, tengo la posibilidad de comprar una máquina y con esto producir más y entrar en el mercado europeo, y a lo mejor puedo exportar a China. Y el tipo le dijo, ¿y para qué querés producir acá? Vos tenés una marca de prestigio, producí en China, que es más barato, y traes la ropa ya hecha y tenés tu marca. O sea, un ministro de producción que le decía que no produzca a los industriales. Pero aparte, decenas de estas anécdotas, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que no tiene que pasar, que podamos discutir eventualmente cuáles son las mejores herramientas para que crezca la industria, para crear empleo, pero no, que no importa la industria, que Argentina puede crecer con, no sé, con el aire, ¿no? Digamos, lo que pasó fue que esos 169.000 empleos que se perdieron es gente que se fue a la pobreza, no es gente que dijo, bueno, está bien, perdí el empleo en la fábrica, pero conseguí empleo en la cervecería artesanal, o no sé, o en el campo, en la agroindustria. Hay gente que se fue al desempleo y a la pobreza. Entonces, cuando vemos que la pobreza creció, y dicen, bueno, ¿por qué pasó esto? Y bueno, no es que fue fruto de la casualidad, fue fruto de esas políticas muy nocivas para el país. Entonces, yo creo que, por eso, digamos, yo soy de los que rescata los esfuerzos de diálogo, el Consejo Económico y Social, pues esto lo tengo que poner en blanco sobre negro, y lo que necesitamos no es decir que no haya alternancia, o en todo caso, creo que tenemos que construir un proyecto donde el pueblo sea feliz y nos acompañe todo el tiempo que sea posible, pero si hay alternancia, bueno, que no sea para irse al otro extremo y decir, no, bueno, la verdad que todo esto que hicieron con la industria es una pavada, mejor comprar cosas importadas y la gente que se arregle como pueda. No, que tengamos en ese punto algunos consensos básicos, creo que eso es importante para la democracia argentina. Vos hablabas de la necesidad de construir musculatura, ¿no? Y que lleva tiempo. Te comparto otra impresión completamente personal al respecto del gobierno. Yo siento que este gobierno se hace mucho daño a sí mismo en términos de esto, de la dirección, de mostrar la eficacia de la dirección política de su voluntad. Siento que con casi todas las cosas, estamos ahora frente a la inminencia del 17 de octubre, este domingo probablemente cuando ya se esté viendo esta charla. Hasta en eso, ¿viste? También te quiero preguntar ahora por los cambios de gabinete, cómo te sentiste con eso, qué ves ahora, si es efectivamente un nuevo gobierno, como dicen algunos, o si hay continuidades y cambios. Pero yo siento que cada vez que puede duda, y si estamos de acuerdo en que hay que construir mayor musculatura, no sé si esa es la mejor forma. Siento que vos me podés decir que puede ser fruto de las circunstancias, de lo que hay, de lo que puede dar la gran coalición que es el Frente de Todos, pero
pero siento que no suma a ninguna de las partes. Últimamente, viste, veo algo de... Antes veníamos con un gran mandato de la unidad por sobre todas las cosas, y hay veces que creo que esa misma unidad, sostenerla a costa de la propia eficacia del gobierno, ni siquiera sirve a los socios mayoritarios, digamos, de esa unidad. Y te lo pregunto específicamente para saber si esto se piensa en el gobierno, si simplemente se dice, bueno, o ya fue, después vemos, porque a mí me gusta escucharte decir que hay que construir musculatura, pero cuando voy a buscar la musculatura, cada vez que puedo la veo flácida, por seguir con la analogía biológica, digamos. Yo veo de todo, ¿no? Yo reivindico muchas cosas que se han hecho en estos 20, 21 meses de gestión. Te doy un ejemplo bien concreto, ¿no? Porque la verdad que, nuevamente, ¿no? Hoy todo el mundo habla de la pandemia con una sabiduría, pero te vuelvo a decir, el 28, 30 de marzo del 2020 estábamos en la Casa Rosada vacía, básicamente el gabinete económico, el presidente, y la verdad que yo me acuerdo, ¿no? Estamos discutiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las empresas cerradas, la mitad de las empresas estaban cerradas, sin funcionamiento. Primero parecía, bueno, una semana, 10 días, va a ser más, 10, 15, 20 días. Y la verdad que el ATP, que hoy todos los sectores productivos lo reivindican como diciendo, che, esto me salvó. Abril, mayo, si el Estado no me ayudaba, estaba al horno, o los créditos subsidiados, o el propio IFE, que creo que llegó a los sectores informales, que estaban más golpeados, porque estaban como aislados y sin la posibilidad de acceder siquiera a la changa, al trabajo informal. Son todas cosas que fueron pensadas, diseñadas y ejecutadas en un lapso de 40 días. Insisto, pensadas, diseñadas, transformadas en resoluciones, decretos e implementadas. Nosotros, el ATP, por ejemplo, me acuerdo que lo pensamos a fin de marzo. Cuando vimos se extendía, me acuerdo que lo fui a ver al presidente, le dije, tenemos que hacer algo más fuerte, más amplio, pagar la mitad de los salarios. Y así, bueno, hablé uno por uno, hablé con Guzmán, fuimos construyendo esa herramienta, hicimos las normas, pusimos todo el aparato del Estado que había, la FIP, ANSES a trabajar, y a principios de mayo se estaban depositando en la cuenta de los trabajadores los salarios del mes de abril. Digo, eso yo lo reivindico como una experiencia probablemente de las más fuertes que tuvimos en la historia estatal de Argentina, ¿no? Es decir, en 40 días, una política totalmente inédita. Hoy podemos discutir, ¿no? También hizo algo parecido a España, no se sabía nada en ese momento. No es que decimos, no, mirá, ¿qué está haciendo España o Italia? No se sabía nada. Estaban todos viendo de qué se disfrazaban, cómo se acomodaban en una situación inédita. Implementamos eso y funcionó. Y yo acá que voy a una fábrica me dicen, che, Matías, gracias por el ATP, porque la verdad que abril y mayo me salvaron, si no, no sabía cómo sobrevivir a esto y hoy estoy mejor. Lo mismo con la industria, esto que te decía recién del sector industrial creciendo en pandemia, más que arriba de lo que dejó Macri. Bueno, son cosas de una musculatura que se construyó en poco tiempo y que está dando resultados claros, efectivos. Vamos a decir, pero ¿alcanza para todo? No, por supuesto. Es un camino que se traza y hay cosas que van a llevar más tiempo y requieren más músculos que se desarrollen, ¿no? Pero te pongo estos dos ejemplos para mostrarte que esto es posible y también para decir esto, ¿no? Que por ahí hay un tema de ruidos, ¿no? Que yo coincido con vos, para seguir con eso, no estaba bueno los Grabois de la vida hablando en público, criticando. La contra, se me acaba de ocurrir. De la vida. Se me acaba de ocurrir. No, digo, nuevamente, lo pongo como ejemplo porque lo sacaste vos antes, ¿no? O sea, bienvenido sea las discusiones, las críticas, porque muchas veces las críticas se hacen desde por ahí no conocer puntualmente qué es lo que está pasando, cómo se define una medida, y en contextos tan complicados como estos, muchas veces los funcionarios no tenemos el tiempo necesario para, digamos, pensar, implementar, trabajar y comunicar en toda la dimensión que esto requiere. Es cierto que muchas veces hay problemas en algunos de estos eslabones por la sobrecarga que significa la doble crisis, como decíamos, ¿no? Pero la verdad es que insisto, yo creo que hay más ruido que realidad. No es que hay una imagen afuera, insisto, parece que el gobierno son los Campanelli, que yo leo cosas que son incorrectas, que dicen, no, porque todos los funcionarios son un sandwichito donde tienen uno de otro palo. No es lo que ocurre en nuestro ministerio, donde estamos todos trabajando en equipo, ¿no? Me acuerdo el martes a la mañana vino Roberto, que se sumó al equipo en lugar de Paula Español, y
bueno, charlé con él y después dije, bueno, para que llamo al resto de los secretarios, que los conozcas, que sepas en qué te va a poder ayudar el de industria, en qué te va a poder ayudar el de pymes, porque para todo el tema de comercio, el tema de la ley de góndolas es clave que desarrollemos nuevas pymes que lleguen con producto a la góndola, si no, la ley de góndola va a ser, no va a tener ningún sentido. Tenés que desarrollar, una pyme no es que le vende al supermercado inmediatamente, requiere un tiempo, requiere apoyo financiero, técnico. Y bueno, la verdad que me dijo, bueno, te agradezco el recibimiento, a lo mejor se pensaba que como leyendo el diario que iba a haber un montón de ruido. No es así, trabajamos en equipo. A mí me gusta cuando hay diferencias las discutamos internamente, no a través de los diarios. Otros compañeros piensan que es bueno discutirlo públicamente, lo respeto, pero digo, hay más ruido, hay mucho más ruido que realidades en eso que se plantea. Ok, y a ver, vamos a ese nuevo gabinete. Porque ahí me tenés que conceder que hubo ruido y realidad. O sea, lo que fue el pospaso, dicho, si fuese solo ruido, ¿qué son los resultados electorales? O sea, porque no hay nada más empírico y contrastable y enfrente de uno que eso, y creo que es el gran problema que tiene enfrente el gobierno ahora, ¿no? O sea, justamente esa realidad. Los cambios de gabinete. ¿Cómo te llevas con Mansur? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, sí. ¿Es simpático? Es muy simpático y es una persona con mucho conocimiento del Estado. Hay mucha gente por ahí que lo ve como un gobernador, que bueno, a ver qué está queriendo hacer, y la verdad que todas las veces que converso con él muestra que tiene un gran conocimiento de los temas. ¿Cuáles son los signos, los símbolos de esta nueva gestión? ¿Se puede hablar de nueva gestión o no? Para vos no. Yo creo que hubo algunos cambios de nombre. Sí está claro que hay algunas personas con más trayectoria, ¿no? Que por ahí le dan en el imaginario un volumen distinto, ¿no? Pero la verdad es que me parece que en esencia es el mismo rumbo, con algunas diferencias de estilo, de forma, de volumen, pero digamos, para ser bien claros, porque acá el tema de fondo por ahí es la discusión de, bueno, por qué el resultado electoral que se produjo, ¿no? Que es una discusión. Dale. Donde, viste, está el mensaje de las urnas, ¿no? Sí. Donde cada cual lo lee como quiere, ¿no? ¿Cómo lees vos? Digamos, Mauricio Macri dijo, Sí. Es un mensaje contra el populismo. Otro dice un mensaje por la economía, por la platita, ¿no? Circuló. Otros dicen, bueno, mirá, en todo el mundo los oficialismos perdieron. Está claro que la pandemia generó un malestar, un mal humor que permeó en mucha gente. Yo tenía entendido que hubo resultados ambivalentes, que como que, o sea, primero tenía ese mismo titular de que en todos lados perdieron, y después empecé a leer algunos casos donde medio que había que ver. En algunos lados revalidaban, en otros no, o sea... Como todo, a ver, generalizar es complicado, pero si mirás la tendencia general... ¿Derrota oficialista? Sí, te da... A ver, es muy difícil convivir con ese malestar que significó la pandemia tan prolongado, ¿no? Convivir con el encierro, con los problemas de falta de sociabilidad, convivir con la enfermedad, muchas veces con la muerte de seres queridos. Una analogía, no sé si es la mejor, pero creo que sirve a veces compararlo con lo que pasa con las guerras y las posguerras, ¿no? Donde muchos de los que lideraron las grandes batallas victoriosas, después cuando revalidan pierden. Como que hay una sensación de querer dar vuelta a la página, o también de reflejar otros síntomas de malestar. Yo por eso digo, a mí no me gusta atribuir todo a una sola cosa. Después hubo hasta compañeros que dijeron que esto era también no haber estatizado la hidrovía. Cada cual decía lo que quería, ¿no? Cada cual le encontró una razón, y yo creo que seguramente no hay una sola razón, porque hay millones de personas que votan o no votan, y creo que hay un poco de todo. Hay gente que claramente reflejó el hastío. Pues vos fijate que, bueno, lo hemos charlado, está bastante analizado, ¿no? Que en realidad es una elección donde Juntos por el Cambio no suma votos, ¿no? Saca más o menos lo mismo que en 2019. Lo que ocurre es una caída muy fuerte de la gente que nos votó en 2019. Entonces ahí hay como una sensación de malestar, o de gente que tenía una expectativa cuando nos votó en 2019 y que vio que no se cumplió, y por ahí le dijimos, che, no se cumplió porque mira lo que pasó, y está bien, bueno, pero no se cumplió, estoy enojado, no voy a votar, X razones, ¿no? Me parece que en eso
hay que entender la complejidad de este fenómeno, ¿no? Y entenderla para justamente buscar revertir este resultado, ¿no? Ahora o más adelante, ¿no? Probablemente el tiempo que queda hasta las elecciones sea poco, pero insisto, sobre todo marcar un cambio de tendencia, que en donde yo creo que las tendencias generales se han revertido. Estamos en un camino de recuperación donde todo esto va a llegar a la gente, al pueblo, de manera mucho más amplia. Pero bueno, es esto, ¿no? Mirás el dato de pobreza hoy, es un indicador de pobreza que es el mismo que había en 2006. Ahora, ¿qué pasaba en 2006? En 2006 la economía estaba estabilizada, estábamos creciendo ya desde 3 años consecutivos, había un escenario político mucho más ordenado. Entonces, a pesar de que había mucha gente, la misma cantidad de pobres que hoy en porcentaje, bueno, la gente veía un escenario de expectativas positivas. Hoy es lo que no está todavía del todo claro, porque insisto, ¿no? Todavía hay sectores que se están recuperando de la pandemia, porque hay ruidos, hay un montón de situaciones, pero insisto, me parece que por este camino tenemos que transitar para la reactivación, la recuperación efectiva de lo que nuestro pueblo nos está pidiendo con toda razón, y creo que el camino está planteado de esta forma. Vos lo que decís es que, a pesar de no estar reflejado ese fenómeno en expectativas, con razón, la gente, o sea, hay elementos materiales para suponer una mejora económica en la calidad de vida acá a los años que vienen, digamos. Bueno, por eso digo, es que es la tendencia que te marca que estás recuperando empleos, que los sectores productivos que te traccionan, mejoras el empleo están creciendo, es decir, tenés un montón de señales positivas. Nuevamente, creo que a diferencia de 2006, donde venías de 3 años de cambio de tendencia y donde los indicadores te mostraban por ahí más estabilidad y un sendero mucho más claro, bueno, hoy los problemas que nos deja la pandemia y la doble crisis, bueno, son todavía temas que falta resolver a nivel macroeconómico. Pero a nivel productivo, insisto, la tendencia está clara que hay una reversión con resultados favorables. Hace poco hubo una reunión, ¿no?, con los principales empresarios del país. Si no me equivoco, estuvo también el coloquio de IDEA, ¿no? Estuve ayer ahí, sí. ¿Qué piden también esos sectores? O sea, ¿qué quieren ver reflejado, digamos? O sea, ¿sabes por qué te pregunto o lo formulo así? Porque vuelvo a esta idea no solo con las variables tangibles, sino con las variables a veces simbólicas de cómo se ejerce el poder hoy en la Argentina. Y creo que eso contribuye mucho a la falta de expectativa. Hay una sensación de desgobierno para mí. O sea, hay algo, si querés, situado desde Vicentín, para mí, como hito de sí, no, hasta 17 de octubre, inclusive un hecho menor, o sea, un hecho gestual, simbólico, ¿viste? Folclórico, tradicional, histórico, donde también hasta sobre eso tenemos un sí, no, que yo creo que eso, la impresión que a mí me da es que esa suerte de fantasma de indecisión derrama sobre todos los actores, como que es muy difícil mostrar rumbo y decisión en algo si se ha mostrado duda por todo. Y ahí es donde también, me imagino, de vuelta, una cosa es la fotito de afuera, otra es la reunión que tienen con, qué sé yo, con Bulgeroni y ver qué te dice. O sea, si Bulgeroni te dice, mira, yo veo indecisión, o si te dice, yo necesito esto y lo otro. ¿Cuál es el plan de salida? Bueno, tenemos todos estos problemas, ¿cómo vamos a resolverlos también, aparte de tenerlos diagnosticados? Mirá, yo creo que el plan está bastante claro. Lo que pasa es que, como a muchos no les gusta ese plan, okay, o lo harían de otra manera, te dicen que no hay plan, pero en realidad no es que no haya plan. Nosotros dijimos, tenemos que, desde lo macro, ahora voy a usar palabras de mi colega y amigo Martín Guzmán, tenemos que ordenar esa macroeconomía. Primero era reestructurar la deuda, porque esa deuda era impagable en esos términos. Bueno, se reestructuró de manera muy, muy eficiente, algo que creo que todos en su momento lo reconocieron, pero ya está, es como que, bueno, ya pasó. Pasó rapidísimo, sí. Sí. Eso por un lado. Resta negociar con el Fondo Monetario Internacional, es un tema muy, muy delicado y complejo, pero que creo que está bien
encaminado. La renovaron, ¿no? A Georgieva, Cristalina. No, en realidad no es sí. que la renovaron, hubo un cuestionamiento. Había como una cosa ahí que era muy... O sea, yo me acuerdo que leí eso y dije, por favor, no. O sea, si encima se suma esto en este momento... No, pero... hubo una movida, para ser claros, hubo una movida de algún sector del establishment financiero que quería, estadounidense, que la quiso correr argumentando un tema que había surgido de su actuación previa en el Banco Mundial. Ahí está. Bueno, eso... no pasó. No, finalmente no ocurrió. Georgieva está ratificada en su lugar, ¿no? Pero más allá de esto, porque digo, sea quien sea, el país tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, estando en curso, mejor tratar de continuarlo como está. Pero digo, son temas que, insisto, tienen un sendero de resolución. En el medio, insisto, viene una pandemia. Vos venías con un sendero fiscal, decís, tengo este déficit, lo voy a resolver de esta manera. Bueno, la pandemia te obligó a gastar un montón de plata porque si no la gastábamos, el daño hubiese sido infinitamente mayor. O sea, hoy vos ten en cuenta que hoy, este año, estamos creciendo 8%, un poquito más. Estamos recuperando casi todo lo perdido en pandemia, en un año, ¿no? Cuando nos decían, recién en 2025 Argentina va a recuperar el nivel de producción de PBI previo a la pandemia. Bueno, esto no es así. El año que viene nos vamos a estar ya recuperando y superando. Seguramente y hay sectores, como te decía, la industria, la economía del conocimiento, que están por encima de los niveles pre-pandemia, ¿no? Entonces, la verdad que, digo, esto está claro. Hemos presentado 7 proyectos de ley. Uno ya es ley, que es la Ley de Economía del Conocimiento. Otro tiene medio sanción, que es el cannabis medicinal. Y hay un montón de proyectos en automotriz, electromovilidad, el tema del litio, un montón de sectores productivos, la agroindustria, que son los que planteamos para justamente dinamizar la estructura productiva, generar empleo, aumentar exportaciones y tener más dólares, no estar todo el tiempo penando, ni caer en la de Macri de, me faltan dólares, los pido prestados y después veo. Y en 2 años hundió al país en una crisis tremenda, ¿no? Que todavía estamos pagando las consecuencias. Entonces, claramente hay un plan. No es el plan de ellos, ¿no? Y con los sectores empresarios hay un diálogo permanente. Una parte me toca a mí como ministro de Desarrollo Productivo, donde hay cosas donde se sienten bien reflejados. El plan gas, hablaste de Bulgerón y lo está pudiendo aprovechar, Bulgerón, YPF, un montón de empresas, aprovechando en su beneficio y del país, ¿no? Porque logramos, como te decía antes, evitar tener que importar gas a precios que hoy serían ridículamente altos, que nos generarían un vuelco, hubiésemos volcado sin el plan gas. Hubiésemos tenido que importar tanto y gastar tanta plata que estaríamos con una crisis realmente muy grave que probablemente hubiese detenido esta reactivación que está en curso. Y después, bueno, con los empresarios hay que tener siempre en cuenta diferencias que yo digo, algunas son ideológicas y otras son sociológicas, socioculturales. Porque a mí me pasa, hay cosas que a veces lo charlamos con la gente con la que está el equipo de gestión, ¿no? Y dice, che, fíjate, este tipo estaba muerto. En 2019 llegamos, estaba destrozado, la fábrica casi parada, su mercado destrozado por las importaciones que lo habían barrido. Hoy está de pie, está aumentando la producción, está en récord de producción y vota a Macri y es aportante la campaña de Macri. Y bueno, y ahí donde entra la discusión más sociológica, ¿no? Donde digo, aún personas que claramente, por eso digo, ojo con las simplificaciones sobre el sector empresario, ¿no? De pensar, che, ¿cómo puede ser que si ganan plata con nosotros, después voten al otro? Bueno, ojo, los empresarios primero no solo quieren ganar plata, ¿no? Hay una discusión desde Polanyi y la antropología económica que te muestra que buena parte del ser empresario tiene que ver también con la estructura de poder, ¿no? Es no solamente la plata, es el reconocimiento, el poder. Y al mismo tiempo la cuestión sociológica. El tipo puede decir, che, la verdad que sí, con las políticas de ustedes me va mejor, estoy recuperándome. Pero después, bueno, después lleva al chico al colegio o se va al club y es medio grasa ser peronista, ¿no? En ese colegio, en ese club, o no gusta, o tiene un ámbito sociocultural distinto. Esto también es un tema que creo que hay que trabajarlo. Yo creo que el peronismo, sin una pata sindical que la tiene y sin una pata de acompañamiento empresario, siempre camina un poco rengo. Creo que este es un tema que Perón lo veía con claridad. Perón trabajó muchísimo este tema de cómo generar esa burguesía nacional que acompañe, ¿no? Que acompañe, que no quiere decir que tenga
una completa afinidad, pero sí que bueno, que juegue en serio, ¿no? Que diga, no, mirá, ¿sabés qué? Sí, yo soy industrial, me convienen las políticas del peronismo, pero no me gusta ser parte de eso, quiero ser parte de Macri. Pero Macri te funde. Bueno, ya veo cómo me arreglo. Son cosas que parecen irracionales, pero tienen otra lógica y creo que hay que analizarla e interpretarla. Es una locura ese tema. A mí me vuelve loco. Lo he hablado cientos de veces. Cuando vos comparás gente que específicamente se benefició de gobiernos peronistas, que el macrismo le hizo pelota, y digo, o sea, esos son los momentos donde me pongo a pensar y digo, pero no entiendo. O sea, uno quiere pensar en ellos como actores racionales del mercado, ¿no? Que buscan maximizar su beneficio, algo que no le veo ninguna carga negativa a eso, me parece lo más lógico del planeta, pero ¿qué pasa cuando no se manejan ni con esas reglas? ¿Entendés? Cuando no asiste la mera racionalidad, no alcanza. Vos lo abordás. Vos que tenés la oportunidad de hablar con empresario de primera mano, a esa persona sobre la que hablas, ¿no le decís, che, ¿no te das cuenta que ganaste menos concretamente? O sea, no... ¿Por qué? Sí, pero me parece que no es la manera de entrar al punto. Me parece que tiene que ver con este imaginario que se construye también. Y ojo en esto, ¿no? Porque me parece también que de alguna manera también contribuimos nosotros a ese imaginario. ¿Cómo? Bueno, me parece que, acordate, ¿no? La marcha peronista hablaba de combatir al capital. Que yo lo interpreto claramente como justamente combatir los abusos del capital. Porque el Perón, que emerge como el gran líder y estadista de la Argentina, es un Perón que lo que ve es la explotación, la sobreexplotación del trabajador, del obrero, sin ningún derecho, sin vacaciones, aguinaldo, con salarios miserables, y Perón combate eso. No es que combate al capitalismo. Perón es la construcción de un capitalismo nacional, sano, de inversión, y de encuentro entre el sector de la producción nacional y el trabajo nacional. Y creo que el peronismo es eso, y eso es lo que tenemos que construir, y creo que eso es lo que se lesionó, yo te diría, en los últimos 50 años, ¿no? Que tiene que ver con la apertura de la economía que hace la última dictadura militar, con la internacionalización de esa burguesía y de no poder conectar del peronismo con esas nuevas tendencias que creo que no son incompatibles, o por lo menos son totalmente incompatibles con la idea de tener un sector empresario que insisto, que trabaje para tu proyecto, que invierta, que ponga plata, que alimente ese mercado interno que vos querés construir y que también alimente las exportaciones que necesitas para cerrar el problema histórico de balanza de divisas. Y yo creo que aparte me parece que hay una simplificación a veces de lo que fue Perón, porque todos se acuerdan del Perón del 46 al 48. Y claro, todos nos referimos mucho a eso porque ese fue el Perón de una transformación social espectacular de Argentina y del mundo. Yo creo que nunca había un estudio comparado de este tipo, pero me animo a decirte que esa fenomenal política redistributiva de ingresos que se hizo entre 1946 y 1948 es de las más fuertes e intensas del mundo, de la historia mundial. En 3 años, la clase trabajadora argentina, el pueblo argentino, recibió una inyección de recursos, de aumentos salariales, que generó un proceso único de inclusión social que creo que explica también el imaginario peronista. Ahora, vos fíjate, después de eso viene una crisis macroeconómica, el 52, 2 cosechas malas, problemas fiscales. Ahora, Perón encara muy bien esa etapa. Y se habla menos de eso, ¿no? Perón realmente realiza algunas reformas de política económica. Toda esa primera etapa genera un aumento de la inflación, para volver sobre los temas recurrentes. Ahora, aparte, el imaginario gorila dice Perón se va por la alta inflación. Mentira. Los últimos 4 años de Perón, la inflación promedio de Argentina era 3% anual. 3% anual. O sea, no había inflación prácticamente en esa última etapa de gobierno de Perón. Lo hace muy bien, genera los pactos de productividad y plantea otro escenario ya de política industrial, de planificación estratégica, los planes quinquenales. Y el golpe del 55 no es por causas económicas ni por la inflación, porque no había inflación. Es un golpe político, un golpe eminentemente político que también tiene que ver con el enfrentamiento con la iglesia. Es otra cosa. Está mal interpretado por muchos sectores, no digo, a veces mal por desconocimiento o por mala intención, ¿no?
Entonces yo digo, ojo con eso, ¿no? El peronismo necesita esto que estoy diciendo. El peronismo necesita hoy calibrar las políticas. Por eso creo que muchos de los que critican los tres kirchnerismos no leyeron el libro. Ese libro habla de calibrar, habla en todo caso de, bueno, cómo ir al Perón, al último Perón, del 52-55, cómo, obviamente otro contexto histórico, no estoy diciendo eso lo mismo, digo, cómo realmente calibrar la política macroeconómica, cómo realmente bajar la inflación de verdad, que lleva tiempo, sin recetas mágicas, ¿no? Sin pensar que lo haces congelando los precios, pues eso es algo de corto plazo, puntual, no te va a resolver el problema, ni tampoco como te lo planteaba Macri, es un problema facilísimo, entonces congeló la base monetaria, no se emite más, y la inflación fue la más alta desde 1991, en 2019, duplicó la inflación que recibió Macri, con ese facilismo y con ese nivel de banalidad. Entonces digo, me parece que ahí está un poco el eje. Ahora, esto que estoy diciendo requiere un sector empresario que se comprometa tenés que enamorarlo en ese sentido, tenés que convencerlo de que ponga la plata, la que tiene en el colchón, en cuentas de afuera, declaradas, algunas no. Pero digo, cuando me dicen, no, hay que ir a un shock de inversión extranjera, digo, sí, a ver, ahora la realidad es que hoy tenemos casi otro PBI guardado en colchones, en cuentas del exterior. ¿Casi otro PBI? Sí. Lo que necesitas hoy realmente es que toda esa plata o parte de esa plata se vuelque a inversiones. Mira, bueno, pero necesitas construir, obviamente, los incentivos para eso, ¿no? O sea, que la gente quiera volcarla para ganar. Exactamente. Por eso digo que es clave hablarle no solamente a los trabajadores, a los desocupados, al público tradicional nuestro, sino ¿viste? ¿Sabe una foto? El presidente estuvo reunido con 10 empresarios y parece como sospechoso. ¿Viste? Está como, casi como que se mira mal, ¿no? Como que es algo sospechoso. Yo no, al revés. La función que tenemos es sentarnos, discutir, convencer y decirle, poné la plata acá. Una parte es con impuestos. Esa es la parte que no les gustará, la tienen que hacer. Pero hay otra que les tienen que poner en inversiones y eso es un trabajo, es un esfuerzo. Y creo que el peronismo tiene cosas que no tienen otras fuerzas políticas, que es la posibilidad de sentar en la mesa de diálogo a los sindicatos, que conecta de verdad con el pueblo. Macri, que va a conectar con el pueblo, que entiende, no entiende nada. Lo demostró hasta en sus apreciaciones, ¿no? Bueno, tenés frío, abrigate. Un nivel de insensibilidad realmente con las problemáticas, porque no las conoce, no entiende realmente de lo que significa ser pueblo trabajador en Argentina o estar desocupado. Tiene una lejanía enorme y eso es irreconciliable. Ahora el peronismo sí tiene esa llegada a los sectores populares, tiene que terminar de construir la llegada con los que manejan la platita, como se dice, que se invierta, que deje de estar ociosa, que se invierta en construcciones, en viviendas, en obras y en muchísimas fábricas y en más producción agropecuaria y que transformemos. Hoy estamos exportando un montón de maíz para que Brasil, Chile y otros países hagan carne de cerdo y se la exporten a China. Y podríamos hacerlo acá. Y exportar realmente carnes como valor agregado y desarrollar muchas provincias del interior. Bueno, de esos ejemplos hay decenas y decenas. Y está todo dado. Bueno, insisto, creo que este diálogo es de los que por lo menos a mí más me toca y yo más aliento. Y por eso alguno por ahí dice, bueno, pero ¿de qué lado está? Y no, del lado del peronismo. El peronismo necesita que esos sectores inviertan. Como del mismo modo, una multinacional importante anunció que cerraba su planta en Santa Fe por un tema de competitividad, como decían. Bueno, estuve 2 meses dialogando, convenciendo, explicando y este martes, por suerte, anunciaron que retiran esa decisión. ¿Qué fue? Bueno, diálogo, alguna cuestión que hay que poner en temas respecto a defensa de la competencia, trabajando mucho con el gobernador Perotti, porque de esa provincia estaba esa planta. Lo revertimos. Bueno, yo creo en esto. Esa es la manera de trabajar. Pico y pala todos los días. A lo mejor no tiene la épica que unos piensan, ¿no? Pero bueno, es así. Los expedientes tienen poca épica, o este tipo de diálogo, pero es la manera. No creo que haya otra manera realmente que Argentina pueda salir adelante, no un año, sino 10, 15, 20 años, que lo que necesitamos que Argentina crezca para terminar con la pobreza y la desigualdad. Perfecto.
Bueno, yo seguiría hablando en términos indefinidos, pero me avisan y aparte ya nos diste muchísimo tiempo, que en este caso el tiempo es limitado, lo sabíamos antes. Pero no quería dejar de agradecerte por venir, por hablar, por exponer cómo la ves, cómo pensás. Yo creo que a la gente esto le va a llamar bastante la atención y espero que la hayas pasado bien. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, me gustó mucho el formato, esto de charlar. Es poco tiempo para charlar en estos tiempos tan duros, así que bueno, es algo distinto a lo que uno hace habitualmente. Y más aún con una cámara. Así que no, la verdad que estuvo bárbaro. Sí. Es gracias a nuestro medio corta. Hacemos el formato más largo disponible. Nos parecía bien ahí que ese maridaje se compensase. Matías, muchas gracias. Gracias también a tu equipo que vino, a toda la gente. Nos veremos en alguna otra oportunidad. Cuando vos digas, Tommy. ¿Querés que haga unas palabras de despedida? Tenemos, y bueno, sí. Siempre se pueden dar unas palabras de despedida. La gente, por supuesto, en este momento está procesando. Yo creo que Bulgeroni está viendo esto, una lágrima le corre a la mejilla y dice, ¿sabes qué? Es ahora.